A ver si ya se puede cambiar, creo que no se puede cambiar. Le das un clic en la presentación, ahí está, pero no, sigue sin cambiar. Mm, mm. Tiene que prenderlo, batería. Mm, mm. Ahí está. Listo. Ya. Muy bien. Bueno, pues muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a nuestra plática correspondiente esta semana. El día de hoy tenemos un tema, pues, un poquito fuera de lo común. Vamos a hablar un poquito acerca de algunos aspectos que nosotros comprendemos dentro de la medicina china y que sin lugar a duda va a ser muy importante para todos ustedes. El día de hoy vamos a hablar, o mejor dicho, vamos a hacer pinceladas de un concepto muy grande que es el síndrome de humedad, de acuerdo a lo que nos representa la medicina tradicional china. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ver precisamente que según la medicina tradicional china, el síndrome de humedad es un síndrome que se presenta de manera muy frecuente, ¿sí? Eh, en nuestro cuerpo. Pero vamos a empezar una, por un principio muy importante, que es el concepto de la salud y de la enfermedad según esta medicina tradicional china. Como ustedes saben, realmente la medicina china es quizás la medicina y la primer medicina holística que existió en la humanidad, donde verdaderamente hacía un aspecto integrativo de lo que es la materia, la energía, la parte emocional, la parte espiritual, la parte cósmica, y en todo este contexto en que se dirige y converge la medicina china, bueno, pues nosotros sacamos una cantidad muy importante de aspectos que para nosotros son quizás independientes, pero en la medicina china no. En la medicina china sí son integrativos, son dependientes uno de otro. Si yo les hablo acerca de la acupuntura, por ejemplo, bueno, quizás tú ya lo entiendes por toda la cantidad tan importante que ha habido de información, ¿verdad que sí? Pero si yo te hablo, por ejemplo, de que esa misma medicina china, esa forma de hacer acupuntura, está ligada, por ejemplo, a la práctica del tai chi, a la práctica de lo que nosotros llamamos kung fu, por ejemplo, pues a lo mejor como que no lo asociarías, ¿no? Dices, bueno, es que el kung fu es una disciplina de arte marcial, ¿qué tendría que ver con los puntos de acupuntura? Bueno, pues aunque tú no lo creas, cada uno de los golpes tiene una intención y está dirigida precisamente de acuerdo al concepto general de la medicina china, ¿no? Entonces, para la medicina china es tan importante la parte material como es también la parte espiritual, la parte que nosotros vamos a llamar precisamente esos aspectos del cosmos. Por ejemplo, hoy, a esta hora, a la compañera, es un punto especial de acupuntura de acuerdo al calendario y la astrología china. Así de importante es, ¿no? Ver los troncos terrestres, las ramas celestes. Realmente es un compilado muy grande, muy complejo y como diría un buen amigo, necesitaría yo muchas vidas para poderlo comprender del todo. ¿De acuerdo? Lo que sí tenemos que entender entonces que las funciones físicas y las funciones emocionales, las funciones psicológicas son claves para poder comprender, ¿sí? Cómo se dispone este cuerpo físico, pero sobre todo, dicen los chinos, su alma, esa esencia divina, ¿verdad? Que tiene un propósito dentro de la vida, ¿no? Entonces vamos a ver que para la medicina china hay una cantidad impresionante de elementos que al final del día recaen en una sola cosa, el todo, el Tao, ¿verdad? Entonces vamos a ver que hay factores internos, hay factores externos y que esos son determinantes, ¿sí? Para todos los desequilibrios que se originan a lo que nosotros llamaríamos enfermedad. El concepto de enfermedad en la medicina china es muy diferente a un concepto occidental, ¿verdad? Aquí nosotros hablamos de desequilibrios. ¿Qué quiere decir que hay un desequilibrio? Que donde hay una deficiencia, siempre va a existir un exceso, ¿verdad? Siempre. Ese es un desequilibrio.
¿Por qué? Porque los chinos se adelantaron, pues no sé, por lo menos unos 3,000 años a Lavoisier, a Isaac Newton, ¿no? Ellos decían, la energía no se pierde ni se destruye, siempre está ahí, es la misma, solo que a veces va a tener altibajos, donde haya un exceso de energía, pues nosotros les vamos a llamar así, enfermedades por exceso, ¿verdad? Valga la redundancia, y donde haya una deficiencia, pues decimos que existe una enfermedad por deficiencia, pero ¿a qué le llamaríamos nosotros eso? Bueno, en la vida nosotros tenemos que participar de dos aspectos que son importantísimos. Las cosas activas y las cosas pasivas, ¿verdad? Entonces, imagínate, por ejemplo, que los chinos fueron muy observadores de la naturaleza y se daban cuenta que había momentos del día donde todo era más ágil, donde todo era más activo, ¿verdad? Por ejemplo, en el día. Y por la noche todo era más pasivo, todo era más lento, todo era más tranquilo, ¿verdad? Entonces a este aspecto activo ellos le llamaron yang. Y a este aspecto pasivo ellos le llamaron yin. Ahora, esto es desde el punto de vista filosófico, pero nosotros, claro que lo podemos traspolar a los aspectos comunes de la medicina occidental. Por ejemplo, si yo hablo de una enfermedad en su estado activo, pues hablamos de una enfermedad en un estado agudo, ¿cierto? Y si yo hablo de un estado pasivo de la enfermedad, pues estoy hablando de una enfermedad en su estado crónico. Bueno, esta es una R para mí, ¿eh? ¿Vale? Ahora, ¿qué es lo que más nos aqueja de una enfermedad? Por ejemplo, nosotros utilizamos mucho los prefijos. Por ejemplo, tenemos un prefijo: hipertensión, hipertermia. ¿Me explico? Hipertiroidismo. Ese prefijo hiper nos habla de un proceso de orden activo, ¿verdad? Entonces el prefijo hiper es un estadio de orden yang, ¿verdad que sí? De orden activo. Entonces el prefijo hipo es yin, porque es un estado lento, donde el metabolismo es más lento, y aquí el metabolismo es más activo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un estadio que es la inflamación, y acá ¿qué tendríamos? Si aquí hay inflamación, acá sería el edema, ¿verdad? Exacto. Esto es algo caliente, esto es algo frío. ¿Me explico? ¿Sí? Y así como esto, podemos darle valor a todos los aspectos de la medicina occidental, ¿verdad? Todo lo que quieran. Si habláramos, por ejemplo, en nuestro cuerpo, ¿qué es lo más fuerte? ¿Qué es lo más resistente? ¿El frente o la espalda? La espalda. Entonces la espalda es yang, ¿no? Y nuestra parte, nuestro frente, está suavecito, es yin. Yo te doy un latigazo, ¿dónde te duele más? ¿En la espalda o en el pecho? En el pecho, más suave, ¿verdad? Entonces todo aspecto duro, todo aspecto que sea duro, es un estadio yang, ¿no? Y todo lo que sea suave
yin, ¿verdad? ¿Verdad que sí? El masculino, claro. Aquí sería lo femenino. En todo lo que implique, ¿no? En todo lo que implique, ¿no? La mujer es más fría, el hombre es más caliente, por ejemplo, ¿no? ¿Verdad que sí? Aquí tenemos, por ejemplo, la víscera, y aquí tenemos al órgano, por ejemplo, ¿pero por qué le va a tomar foto cuando termino? Ya cuando termine, ya le saca foto a todo, ¿no? ¿Sí vamos bien? Entonces, ahora sí saquéle foto. Bueno, déjenme ver si me falta algo. Bueno, es que hay muchísimo. Es que de esto, todo lo que quieras, ¿no? Por ejemplo, ¿qué será Yang? Las estaciones de calor, ¿no? Estaciones de calor. Por ejemplo, primavera y verano son Yang. Otoño, invierno son Yin. ¿Sí, sí, vamos bien? ¿Sí? Entonces, entonces, esto nos va a ir dando cuenta de muchas cosas. Si una enfermedad es causada por un yang, o sea, por un exceso, y eso es una deficiencia. ¿Sí vamos bien o no? ¿Sí? Entonces, si yo tengo, si yo tengo una deficiencia, o sea, un proceso yin, ¿qué tengo que darle? Es un yang. Y si yo tengo un yang, ¿qué le tengo que dar? ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí o no? Tómale foto. Ahora sí. No falta mucho, ¿eh? Todavía falta mucho. Vamos a resumir como 3 siglos más o menos de formación en una hora. Vamos a intentarlo hacer. Sale a ver si podemos. Pero ya nos quedó claro que es Yan y que es Jin, ¿verdad que sí? Ahora, para poder dar tratamiento, para poder dar tratamiento, o sea, vamos a llevar esto al término práctico. Entonces, ¿ya lo habían visto esto o no? No, jamás en la vida. Ok, muy bien. Entonces los chinos nos hablaban de 5 elementos, ¿verdad? Que realmente nosotros como occidentales les llamamos elementos. En los chinos no le, porque nosotros pensamos en agua, tierra, fuego, pero ese es el concepto occidental. El concepto oriental, el concepto oriental de lo que habla es de una mutación. O sea, que algo, que algo se transforma en otra cosa. ¿Cómo? Mutación, decimos nosotros. Mutaciones. Entonces, fíjate, por ejemplo, tú pones fuego, la madera, tú la incendias y produces fuego. Entonces la madera se convirtió en, ¿verdad que sí? Y luego que se acabó el fuego, ¿qué quedó? O sea, ¿me explicó? ¿Sí me explicó? O sea, las cosas, dice la medicina china, van cambiando, van mutando. ¿De acuerdo? Existe una sola materia primigenia y va cambiando de forma, se va haciendo otra. ¿De acuerdo? Se convierte en. Eso es lo que dice la medicina china. Nosotros le llamamos, repito, este, ¿cómo se llaman? Elementos, pero
pues no digamos elementos, digámosle mutaciones. Así como nosotros decimos canales de acupuntura, ellos no dicen canales, o sea, meridianos de acupuntura decimos nosotros, ¿no? Meridianos, porque pues pensamos que la Tierra, ¿no? Que así como la Tierra tiene meridianos, ¿no? Nosotros tenemos meridianos, ¿no? La forma más cercana es que traducir es muy difícil, ¿no? Cuando los antiguos franceses tradujeron la Divina Comedia, ¿no? Es italiana, entonces los grandes lingüistas italianos decían traductore, traidore, ¿no? O sea, traductor, traidor. ¿Por qué? Porque hay cosas que no puedes traducir. Y eso es lo que nos pasa en todos los libros y en todos, decía Jalil Gibran Jalil, por ejemplo, que era el libanés. Dice, en libanés tenemos 20 formas de decir te quiero. ¿Cuántas tendremos nosotros en español? Y que conste que el español es un lenguaje muy rico, ¿verdad? Pero ¿cuántas formas tenemos para decirle a alguien que tienes un sentimiento importante hacia él? ¿Cuántas formas tendrás? 4 o 5, ¿no? Te quiero, te amo, te adoro, no sé. Pero fíjate que eso ya implica un acto de orden carnal. O sea, pero tienes razón, pero tienes razón. Tú no le vas a decir te quiero a tu hijo que a tu pareja, por ejemplo. El sentimiento es diferente. Bueno, ellos los libaneses sí tienen un te quiero especial para el hijo, un te quiero especial para el esposo, un te quiero especial hasta para el amante, ¿no? O sea, hay diferentes formas, ¿no? Entonces, el lenguaje es muy complicado. Por eso traducir algo tan complejo como es la medicina china, pues es muy complicado, ¿sí? Por ejemplo, decía el doctor Molto, pues muy cierto, ¿no? Porque ese es un problema que siempre hemos tenido nosotros en la bioenergética. Cuando nosotros hablamos de que existe energía, ¿qué es eso? ¿Qué energía? ¿No? Por eso hablar, por ejemplo, de energías hoy en día en el New Age y en estas culturas nuevas es muy complicado. Y por eso se cae mucho ante los ojos de la ciencia en fanatismo, en charlatanería. ¿Por qué? Porque ¿cómo compruebo que es una energía? Las energías están mediadas por partículas. Por ejemplo, si yo digo la energía lumínica, está mediada por fotones. ¿Me explico? La energía nuclear fuerte está mediada por subpartículas, fermiones. La energía vital, ¿por qué partículas está mediada? Entonces no puede ser una energía. Nosotros le decimos energía por darle un nombre. Pero, por ejemplo, esa energía, ¿no? Los chinos le llamarían ki, ¿no? O chi, o chi, dependiendo, porque hay tres cosas que son importantes, dependiendo cómo lo pongas. Porque una cosa es el ki que viene del cosmos, y otra cosa es el ki que fluye en tu cuerpo. O sea, es complejo, muy complejo, ¿sí? Pero nosotros podemos decir, ¿sí? Que el ki es eso que nosotros podríamos interpretar como la energía vital, ¿sí? Esta es la energía vital. Esa energía que comanda la función biológica, eso que no es tangible. Pero si nosotros hablamos siempre de que la medicina china está dada por un principio dual, un yin y un yang, entonces si existe algo intangible, tiene que existir algo tangible. ¿Cuál es eso tangible? ¿Cuál es eso tangible que transporta a este chi? Eso le vamos a llamar el shui. Podríamos decir la sangre.
Entonces vamos a entender algo que es muy importante. La sangre es un líquido. Y los líquidos en la medicina china van a jugar un papel muy importante a nivel energético. ¿Mm? Todo. Claro. ¿Me explico? Eso le llamamos yin. Yin. Esa energía que van a tener los. O sea, imagínate, y es que es verdad. Imagínate la energía que está cargada de una lágrima de dolor, de una lágrima de sufrimiento. Dicho, se ha podido comprobar que la forma en que se agrupan los cristales minerales por las diferentes emociones de una lágrima son diferentes. ¿Me explico? Imagínate la energía vital que existe, por ejemplo, en el semen. Imagínatelo. La saliva. Por eso los chinos son mucho de usar la saliva, ¿no? Al yin. Pantalla contra el viento, ¿no? ¿Vale? Tú has escuchado que mismo Jesucristo agarró barro, le puso saliva y se lo puso en los ojos a un ciego, ¿no? Entonces, energía del yin. Entonces, nosotros tenemos que tomar en consideración dos energías que son fundamentales. Una que es el ki, que llamamos la energía vital, la energía que permite la función biológica y eso que lo transporta. Que va a ser el shue, o sea, la sangre. ¿De acuerdo? Sensei. ¿De acuerdo? Entonces, perder líquido es perder energía. Por lo tanto, es perder funcionalidad. ¿De acuerdo? ¿Por qué una diarrea se vuelve peligrosa? Hablemos de la medicina occidental. Pues porque te deshidrata y una deshidratación te puede conducir a un infarto. ¿Vale? Se desequilibran los electrolitos. Esto los chinos lo tenían presente. Estos los chinos lo tenían conceptualizado. Quizás no como nosotros, quizás no como nosotros, pero los chinos decían, mira, existe un ciclo que lo vimos la semana pasada, que es el ciclo de vida, ¿no? Dice el fuego, el sol, el fuego, es madre de la tierra, ¿verdad? Si no hubiera sol, pues no existiría la tierra. ¿Están de acuerdo conmigo? La tierra es madre del metal. Adentro de la tierra se encuentran los metales, ¿no? El metal es madre del agua. Los minerales, oye, hija, ya que va para allá. Bueno, no, mejor no. Voy a dar un vasito de agua. Pero le iba a decir que, pero que no me la traiga del baño, ¿eh? Mejor, ¿no? ¿Sí? Entonces, fíjate bien, el metal es madre del agua, el caudal del río son metales o son minerales. Es lo que lo conduce, su mamá, ¿no? Es como la mamá que te lleva de la mano. Así el metal conduce al agua. Qué filosófico, ¿no? Es que así es la medicina china. La medicina china es filosófica, por eso es hermosa. Por eso se puede aprender fácil. ¿Por qué? Porque no tienes un aspecto lógico, ¿sí? Sí. Eso es lo bonito. Ahora bien, el agua nutre a la madera, le da vida. Por eso es su mamá. Tú riegas la plantita crece. Dani, ¿sí? Y la madera, pues es madre del fuego. Pues le echas madera al fuego y empieza a crecer cada vez más, ¿verdad? Entonces, nosotros hablamos de enfermedades. Muchísimas gracias, caballero. Dios se lo pague. Con muchos hijos. Bueno, ¿tú qué sabes?
¿Sí? Entonces, fíjate bien, aquí empieza un principio muy importante. El principio del síndrome por deficiencia madre-hijo. ¿Sí? Ahora, existe un ciclo de vida, un ciclo de engendramiento, un ciclo generacional, tiene que haber un ciclo de destrucción, tiene que haber un ciclo, ¿sí? Que sea contrario. Y nosotros ya lo vimos. Solo lo vamos a repetir, pero es que esto nos va a dar la clave para el tratamiento. Dice, mire, el metal corta a la madera, la vence. La madera penetra a la tierra, con sus raíces la vence. La tierra absorbe al agua, lo vence. Y el agua apaga al fuego. Y el fuego funde al metal, ¿no? Aquí tenemos el ciclo de control, que también le llamamos CO, ciclo CO o de control. Ahora, hablemos de lo sencillo. Ya después nos complicamos la vida. ¿Por qué? Porque también aquí existe una esposa y un esposo. ¿Sí te das cuenta? Hay un yin y hay un yang. Tú dijiste un macho y una hembra, un hombre y una mujer, ¿verdad? Y si no están juntos, no pueden crear, no pueden generar. Entonces, esto también nos va a decir cómo corre la energía. La energía siempre va a empezar. ¿De dónde creen ustedes que empieza? ¿Del yin o del yang? ¿Por qué? Ok, eso sería una explicación. ¿Quién es yin? ¿La mujer o el hombre? ¿Dónde empieza la vida? Claro. Pues la energía empieza siempre en yin, ¿verdad? Entonces va de yin a yang, o sea, de corazón a intestino delgado, de intestino delgado al vaso páncreas, del vaso páncreas al estómago, del estómago al pulmón, del pulmón al intestino grueso, del intestino grueso al riñón, del riñón a la vejiga, del vejiga al hígado, del hígado a la vesícula biliar y de la vesícula biliar al corazón. ¿Sí entendieron el circuito? ¿Cómo corre la energía? Bueno, bueno, es que ese es otro sistema. O sea, la medicina ayurvédica es otra cosa, es otra forma de interpretar un modelo, ¿no? Esto es en otro extremo de latitud. Pero también la medicina ayurvédica tiene sus cosas interesantes, ¿vale? Ya le llaman canales nadis en lugar de canales de acupuntura, canales nadis, pero son diferentes, ¿verdad? ¿Quedó claro? ¿Sí? O sea, nos podemos complicar como ustedes se lo imaginen, ¿eh? Aquí hay para dar y recibir. Sí, sí, sí. Entonces, tenemos que si hay una deficiencia de tierra, si tierra está en deficiencia, lo más seguro es que la madre no le esté dando energía. ¿Sale? Entonces yo puedo hacer dos cosas en medicina china. Estimular la energía de tierra o decirle a fuego que le mande energía a la tierra. ¿Sale? Eso es cuando hay un proceso de orden yin. Cuando hay síndromes yin, lo que nos conviene es estimular a la madre o estimular al órgano, perdón, a la mutación. Estimula mutación. Pero si hay yang, ¿qué hago? ¿Mm? ¿Cómo?
¿Eh? ¿Cómo? Para eso sirve el ciclo co. Vence, ¿verdad? Entonces, si tierra está yan, ¿con qué la calmo? Con madera. Por eso decíamos, ¿te das cuenta? El co es el abuelo. Por eso por eso los ancestros son muy venerados por los chinos, porque son los que generan el orden, son los que ponen orden. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Les voy a dejar esta grafiquita para que la lean, porque lógicamente, nosotros sabemos que cada uno, cada uno de estos elementos va a tener, va a tener una representación de un órgano, ¿no? Y de una víscera. Órgano, lo que conecta por dentro, víscera, lo que conecta hacia afuera, ¿no? Todas las vísceras nos conectan hacia afuera. ¿Me explico? ¿Sí? Pero también vamos a ver que cada uno de estos elementos tiene un sabor correspondiente. Por ejemplo, el agua es el salado. Por eso la gente cuando está llena de agua quiere comer cosas, pero eso le perjudica, porque eso también tiene una emoción. ¿Y cuál es la emoción de agua? Miedo. Por eso tú vas a ver que la gente que tiene miedo se le escapa la orina, ¿no? ¿Sí? Generalmente el clima que a ellos les daña es el frío. Yo quiero saber si alguien tiene problemas con su agua, te puedo oler los pies y me va a dar un olor pútrido. ¿Por qué es importante agua? Ah, porque agua produce la sangre. Ya dijimos que es madre del metal, hijo de la madera, abuelo de la tierra, nieto del fuego, ¿no? ¿Sí? Su estación es el invierno, ¿vale? Su sonido es el gemido. La gente que está enferma de riñón gime. Ay, 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 gime. Todas estas son características de agua. Por ejemplo, por ejemplo, eh, el órgano externo con el cual nosotros podemos visualizarlo, el oído. Y es muy interesante, ¿eh? Muy interesante, porque agua es lo que nosotros llamamos el mar de las médulas, o sea, todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso. Y el sistema nervioso tiene que ver con la parte espiritual. Cuando tú escribes en el idioma, ¿cómo se llama? Los árabes, no fue su nombre, su idioma. Ay, no fue su nombre. Bueno, cuando tú escribes en árabe, la palabra del profeta, ¿sabes cómo la escribes? Como si fuera una oreja. Esa es la palabra del profeta, que representa al espíritu. O sea, no estaban tan lejos, ¿no? De las cosas. Y así como esto, por ejemplo, los alimentos que convienen agua son los granos, su planeta es Mercurio, ¿no? Que tiene que ver con la comunicación, ¿sí? Controla los huesos, los dientes y el pelo, ¿de acuerdo? Y como eso, cada uno de ellos, por ejemplo, la madera, hígado y vesícula biliar. Su sonido es el suspiro, la gente que acá está, ¿no?
Su ojo, la parte con la cual nosotros lo vemos es el ojo. ¿Sí? Almacena la sangre, su alimento son las verduras, es la primavera, eh, la parte que lo daña es el viento, lo daña la ira, su sabor es el agrio, el ácido, su líquido es la lágrima, por ejemplo. Y así sucesivamente, cada uno de ellos, si se dan cuenta, ¿no? Aquí en el caso de la Tierra, dice, oye, pero nada más hay 4 estaciones. Aquí tenemos primavera, verano. Entonces, es que entre el verano y el otoño hay una quinta estación, no sé si ustedes la sepan. En medicina china le llamamos estío, como quieran decirle. Aquí debe andar, aquí está el estío, que es lo que llamaríamos nosotros la canícula, o el verano largo, o el verano indio. Hay una quinta estación. Por eso hay un grupo que se llama la quinta estación, ¿no? Es el estío, ¿no? Entonces ya nos dimos cuenta qué tan grande, qué tan profundo es la comprensión de la medicina china, ¿no? Podemos pasar horas y horas y horas y horas y horas viendo esto. Se los dejo para que ustedes lo examinen con calma, ¿de acuerdo? En la medicina china se dice que hay 2 factores que condicionan a la salud. Uno, que es el feng, o sea, el clima perverso, las cosas del medio ambiente. Y 2, el shen, la emoción, el espíritu. ¿Qué es lo que te enfermó? Tus emociones y el clima, ¿verdad? Por eso aquí siempre va a haber emociones y clima, ¿de acuerdo? Ahora, en la medicina china, particularmente, vamos a hablar de energías que son benéficas. Por ejemplo, tú tienes frío, ¿qué haces? Te sales un ratito al sol, eso es una energía benéfica. Tú tenías yin, te fuiste al yang, pero tenemos energías que llamamos energías perversas. Esas energías perversas son las causantes de enfermedad. ¿Sí? Y tenemos 2 tipos de energías perversas. Las externas, ¿sí? Las específicas y las endógenas o las internas. Por ejemplo, las internas, bueno, pues tú tienes una genética a la que debes de obedecer o a la que tu cuerpo obedece. O sea, ya vienes programado de fábrica, ¿no? Tenemos energías perversas externas, pues lo relacionado al medio ambiente. Hace frío, pues a lo mejor te da gripa por eso. Hace mucho calor, te enfermas del estómago. Pero tenemos energías específicas, por ejemplo, los patógenos, ¿verdad? Hay bacterias, hay virus, hay hongos que causan enfermedad. Esas son energías perversas específicas, ¿verdad? Las energías perversas, así como hay 5 mutaciones, 5 elementos, pues tenemos 5 energías perversas porque cada uno daña a un elemento. El viento, el frío, la humedad, la sequedad, el calor y el fuego, ¿verdad? Al fuego lo daña el propio calor, ¿sí? A la tierra, la humedad, al metal, la sequedad, al agua, el frío, y a la primavera, el viento, ¿vale? Por eso la gente tiene más alergias cuando. Claro, ¿verdad que sí? Y de esto es lo que nosotros vamos a hablar. De uno de los síndromes de energías perversas más comunes, más patógena y que más está asociada a las enfermedades. Y es el síndrome de humedad. El síndrome de humedad, ¿a quién afecta? La tierra. ¿Qué es?
estómago y vaso páncreas. ¿De acuerdo? Que esos entonces van a ser nuestros elementos a tratar, estómago y vaso páncreas. ¿Sí? Si yo hablo precisamente del síndrome de humedad, quiere decir que hay problemas en el estómago y en el vaso páncreas. ¿De acuerdo? La energía perversa externa generalmente se expresa al final del verano. Es una energía de orden yin que perturba la circulación, ¿sí? De la energía Ji-Yin, ¿sí? Que generalmente va a trabajar la parte inferior del cuerpo. El Ji-Yin trabaja la parte inferior del cuerpo. Por esto este tipo de problemas se van a dar más, no quiere decir que sean únicos, pero sí se van a dar más en la parte inferior del cuerpo. Es una energía viscosa y pesada. Por eso va a ocasionar, por ejemplo, que el paciente tenga pesadez en su cuerpo, que se mueva con lentitud, que sus heces sean pastosas, que sus orinas sean turbias, que genere mucosidad, que el paciente esté tosiendo, que esté garraspeando, que esté generando flema, ¿sí? Y a lo mejor puede haber que esas micciones sean difíciles, ¿sí? Por el propio síndrome. Generalmente las enfermedades provocadas por humedad son enfermedades de larga duración, son enfermedades muy crónicas, ¿sí? Como ustedes se pueden ver, ¿sí? Vamos a ver que dijimos que era el vaso páncreas, ¿verdad que sí? Y era una enfermedad Yin, ¿sí? Y el Yin es el órgano, ¿verdad? Entonces el vaso. Entonces es una humedad endógena que proviene de una función Yin, una hipofunción del vaso. Es que el vaso está trabajando de manera deficiente, ¿sí? Vamos a ver que precisamente vaso es un canal que se origina por lo general, ¿sí? En la parte frontal del cuerpo, por encima de la tetilla, ¿sí? Recorre hacia atrás, hacia esta parte lateral aquí, aquí empieza, ¿sí? Recorre hacia acá, recorre todo el cuerpo hasta el pie por la parte externa. Quiero que vean cómo se describe el canal de vaso. Miren dónde nace, ¿verdad? De aquí de la parte lateral, corre hacia por encima de la tetilla, baja por un costado, ¿sí? Por la parte central de la pierna, se mueve hacia la parte externa y llega hacia el pie meñique, por la parte interna, ¿sí? De nuestro cuerpo. ¿Por qué les estoy enseñando esto? Porque esto es lo que se debe de calentar con el Bipower. ¿Me explico? Este canal. ¿Me explico? Generalmente va a haber pesadez de miembros y de cabeza. Independientemente, o por lo general, por donde se aloje la humedad, puede haber opresión torácica, ¿sí? Distensión abdominal, boca pastosa, o heces pastosas. Es que tenemos tres recalentadores. Uno superior, uno medio y uno inferior, ¿verdad? Pues dependiendo de dónde se concentre, pero no me quiero meter en más problemas, ¿vale? Realmente, el primer lugar donde se describe el síndrome de humedad es en el libro más antiguo de medicina que existe, ¿verdad? El libro del emperador amarillo, el Zhou Wen, ¿verdad? El libro más antiguo de medicina china, ¿verdad? Nos describe precisamente el emperador amarillo, lo describe de la siguiente manera en el canon de medicina interna, ¿no? Dice, el viento es un factor patógeno yang. La humedad es un factor patógeno yin. En las invasiones del viento, la parte superior del cuerpo se ve afectada primero, y en las invasiones de humedad se ve afectada primero la parte inferior del cuerpo. Eso ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? Pero eso está en el canon del libro del emperador amarillo, ¿de acuerdo? El libro más antiguo de medicina china. Generalmente estas enfermedades predominan o se agudizan más, ¿verdad? En épocas de lluvia. ¿Por qué? Porque es un factor
yin, ¿de acuerdo? Por eso es que la humedad de forma exógena se asocia a la lluvia, ¿sí? A actividades que tienen que ver con esta humedad, ¿verdad? Por ejemplo, la gente que está pescando, la gente que se mete al agua, la gente que está continuamente en condiciones de trabajo con agua, por ejemplo, ropas húmedas, ropas que generalmente o van a ocasionar esa deficiencia de energía del vaso, ¿de acuerdo? Ahora, cuando el problema es de orden interno, porque esto es de orden externo, ¿no? O sea, la humedad de afuera, ¿no? ¿Sí? Por eso no es bueno cuando te mojas quedarte con la ropa mojada, porque te ocasiona gin de vaso, ¿no? Pero cuando el problema es de orden interno, se disminuye el transporte de los líquidos por parte del vaso, ¿sí? Y entonces los líquidos empiezan a estancar, van produciendo edema. La gente tiene edema en los pies, por ejemplo. No está caliente, porque no es una inflamación, es un edema, es un carácter de orden yin, ¿verdad que sí? El vaso es uno de los responsables del metabolismo del agua y le disgusta la humedad. Si la humedad invade el cuerpo, afecta al vaso. Pero si la humedad aumenta y altera el Xiao medio, aparecen síntomas de pesadez y de turbidez. Por lo general, el paciente no se percata de la invasión de la humedad durante las etapas iniciales. En el canon de la medicina del emperador amarillo refiere, la parte inferior del cuerpo es la primera en afectarse por humedad. Digamos que nuestro tronco se divide en tres partes, ¿verdad? El yao superior, que compone al corazón y a los pulmones, el yao medio, ¿sí? Que compone precisamente al estómago, al páncreas, al vaso, y el yao inferior, que compone precisamente la vejiga, el intestino grueso y parte de los riñones. Digamos que así está dividido nuestro tronco, ¿verdad? Según la medicina china, en esos tres espacios. Muy bien. Entonces, la humedad es un patógeno de naturaleza pesada, pues impide el ascenso del chi y los nutrientes hacia la cabeza. Está estancando el agua allá abajo, pues no llega a la cabeza. ¿Qué va a haber entonces? Pues la gente puede tener problemas de torpeza, falta de sueño, gente que siente que la cabeza la tiene volada, ¿sí? Dolores de cabeza, amnesia, se le olvidan las cosas, ¿no? Entonces, si se localiza en los meridianos, impide la circulación del chi, aumentando el dolor y la sensación de pesadez articular. Entonces, también la pesadez articular es parte de la humedad, pero cuando ya ha tocado ciertos meridianos. Entonces, la artritis, sobre todo la reumatoide, es parte de los síndromes de la humedad. Y qué curioso, nosotros vemos más artritis en miembros inferiores, generalmente, que en superiores, pero va a depender mucho de la persona. La humedad también es de naturaleza turbia, pegajosa, estancada, produce suciedad, lagañas, cosas supurativas, ¿sí? Las turbidades se manifiestan como orina turbia y revuelta, heces líquidas, leucorrea fétida, pus, eh, cuando la mujer está secretando por la vía vaginal líquido blanco, leucorrea, sí, pues son leucocitos, porque hay un proceso infeccioso, ¿verdad? Se presenta la lengua con sabura resbalosa y pulso blando. La humedad se acumula y es difícil eliminarla. Por eso dijimos que era un tratamiento de orden crónico, ¿no? De mucho tiempo. Mira, el edema, ¿no? De la humedad es en dirección descendente y puede manifestarse con síntomas que afectan miembros inferiores, ¿no? Edemas, agujetas, sensación de pesadez en las piernas. Si se hace crónica, dice, se combina con patógenos tipo yin y produce que se estanque, ¿sí? El chi, generando presión torácica, porque no hay energía, plenitud gástrica, epigástrica, indicadores de lesión yang, alteraciones de la función de la transformación del vaso.
¿Qué hay que hacer? Pues dispersar la humedad, ¿no? Y para dispersar la humedad, los chinos hacen varias cosas. Por ejemplo, una de las cosas importantes que ayuda a dispersar la humedad es los alimentos. Los alimentos, por su calidad, por la energía que producen, tienden precisamente a generar ciertos efectos importantes. Por ejemplo, todas las hierbas amargas purgan al intestino, disipan el calor y secan la humedad. Desciende el chi, por ejemplo, la aloe vera, por ejemplo, ¿no? Las plantas amargas regulan el corazón, el intestino delgado, alivian el estancamiento del chi, promueven la circulación de los líquidos. Hay que dar hierbas amargas, ¿no? Boldo, cuasia, etcétera. Ahora, uno de los principios fundamentales por los cuales se hizo famoso el equipo en China, ¿verdad? Porque lógicamente esos conceptos son mucho más comunes en Oriente, fue precisamente por tratar efectos relacionados a la medicina tradicional. Porque es verdad, en la medicina tradicional una forma de disipar la humedad es a través del calor. Pero el calor que se ocupa por lo general, que es la moxa, la moxibustión o el cauchu, como es el nombre correcto, ¿sí? Pues lógicamente está conferido a la parte experta del tratante, del médico chino, ¿sí? Porque no crean ustedes que solamente es moxar y se acabó, es dar un calor que sea lo suficientemente adecuado para dispersar esa humedad. Ustedes saben que los chinos inventaron la pólvora, ¿verdad? Sí lo saben. ¿Saben para qué la utilizaron? ¿Para la guerra? No, para la medicina. La pólvora se mezclaba precisamente con la moxa, es una planta, es la artemisa, y se ponía en forma de conitos y se incendiaba. O sea, hacían unas ámpulas, pero eso curaba. ¿Me explico? Y ellos trabajan por horarios. Pues, por ejemplo, de 3 a 5 de la mañana la energía está en pulmón. Tienes un problema de pulmón. Ajá, muy bien. La espero mañana a las 3 de la mañana. ¿Sí? Hace años, claro. Claro, hace. Hay una película, déjame ver qué película es. ¿Qué película es? Ay, Dios mío. Es una con Van Damme, que le ponen en la torre, entonces va a recuperarse con su maestro. El maestro le da terapia física y dentro de la terapia física, pues le pone precisamente moxa. Tú vas que pone la moxa, la incendia y se ve cómo estalla la pólvora, ¿no? Sí, así era la moxibustión. Entonces, realmente, déjenme decirles que, ¿eh? No recuerdo honestamente, pero ahí sale, ahí se ve, ¿no? Sí, efectivamente, así es como era la terapia. Para eso realmente fue una de las cosas más útiles para los cuales el dispositivo tuvo gran éxito en Asia y lo sigue teniendo, ¿sí? Yo recuerdo haber visto, ¿verdad?, con la otra empresa un video donde están en una convención, no sé cuántas personas hay en la convención, pero todos al unísono, ¿no? Levantan su equipo, ¿no? A no sé, 5,000 personas, un estadio lleno, ¿no? ¿Por qué? Ah, porque viene a suplir de forma eficaz la función, ¿sí?, que tiene muchos aspectos de la medicina china. Por ejemplo, el calor intenso, penetrante y sostenido. Que en lugar de ocupar moxibustión o una aguja. ¿Por qué? Porque la acupuntura es algo padrísimo, pero también es muy complejo. Yo te pongo la aguja, ¿sale? Pero depende. Yo quiero tonificar el canal o lo quiero disipar.
Si lo quiero tonificar, entonces la aguja la pongo a como corre el canal. Si lo quiero disipar, lo voy a poner en contrario. La aguja la giro a la derecha o la giro a la izquierda. O sea, tiene sus reglas. Entonces, ya utilizando un equipo como este, pues ya no había un aspecto tan complejo. Ya es muy fácil que se ocupe, ¿no? A nivel local, en la casa, ¿no? Entonces, precisamente el calor profundo que tiene el equipo, esa diatermia, unida lógicamente a las ondas de terahertz, y como ustedes saben, ¿verdad? Son ondas que son dependientes del infrarrojo lejano, que se encuentran en la parte más extrema, ¿sí? Pegaditos aquí a las microondas, son sumamente importantes. Se absorben muy bien en agua, lo cual aumenta la temperatura del tejido, incidiendo sobre efectos importantes como es la vasodilatación, la activación, la oxigenación. ¿Me explico? Ahora, como ayer lo decíamos en la plática en internet, a final del día, el calor siempre ha sido un factor muy importante en la salud. Pero no fue sino el doctor Satsamura en 2015 que demuestra que los órganos que están enfermos a nivel interno están más fríos que el resto del cuerpo. Lo cual nos habla precisamente de que pues, somos seres termodinámicos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces vamos a ver precisamente que ya después, ya más cercano acá, en el 2014, Sotolongo y sus colaboradores, ellos demuestran cómo los cambios de temperatura, ¿verdad? A nivel profundo en el cuerpo son muy buenas cuando se utiliza infrarrojo lejano. O sea, el infrarrojo lejano es un elemento muy importante, muy útil para calentar el cuerpo, ¿sí? A nivel interno, ¿sí? Y eso lógicamente puede influir de forma importante a nivel hipertérmico para que muchas células malignas inclusive tengan que abortar. ¿De acuerdo? Por eso inclusive la doctora Stephanie Zweig nos dice, las evidencias sugieren que los beneficios de la terapia de calor para el cáncer pudieron haber sido pasadas por alto. ¿Por qué? Porque no les dimos la suficiente atención. Pero si hay suficiente evidencia que temperaturas por encima de los 45 grados centígrados pueden acabar, ¿sí? Con células cancerosas. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de enfermedades por humedad, ¿verdad? Supurante, una enfermedad supurante, entonces podemos ver sus beneficios, ¿no? Y tenemos otro, ¿sí? Su antes y su después, ¿sí? Tan solo 2 sesiones para acabar con una dermatitis nodular, ¿sí? ¿Eso qué es? Es como una lesión que se le hizo a esta señora, ¿vale? Pero como es una señora ya muy grande de edad, tenía 96 años, y tomaba anticoagulantes, ¿sí? Entonces como que se le hizo un coágulo ahí, ¿no? Muy feito. Se lastima, se cae, se lastima el codo, se le hace una herida, esa herida se le forma un coágulo espeso, por eso esto es un síndrome de humedad, ¿sí? Y pues bueno, quiero que vean cómo con 15 minutos, 2 veces al día, durante 15 días, pues se resuelve completamente el caso. ¿De acuerdo? Aquí podemos ver otro, ¿verdad? Una supuración, una pierna, paciente con diabetes. Aquí tenemos otros dos, vean ustedes. También es en pierna. Esto es síndrome de humedad en miembros inferiores. Ahí lo dice claro, ¿no? Digo, ustedes lo pueden leer claramente, ¿no? Pues sí, efectivamente está en chino, ¿no? Aquí podemos ver otro pie diabético, ¿sí? Sus beneficios. Es síndrome de humedad.
¿verdad? Entonces, por eso es que nuestro equipo no solamente lo podemos ocupar con un solo criterio, podemos ocuparlo con un criterio mucho más generalizado, porque el síndrome de humedad no solamente es un problema de salud, es un síndrome, que es el que reúne muchos aspectos a nivel clínico. Por eso nosotros damos tratamiento, no solamente vamos a mejorar una parte del cuerpo. Por eso para mí es muy importante, independientemente, ¿no? Ahorita me regreso a esto si quieren. La técnica que nosotros utilizamos desde hace ya muchos años es una técnica que está basada precisamente en resultados, ¿verdad? Por eso hay que darle tratamiento a todo el cuerpo, unos 15 minutitos, ¿sí? Por el frente, por la espalda, ¿no? Haciendo un barrido para movilizar la linfa, movilizar la linfa, porque hay humedad, hay estancamiento, ¿sí? Entonces hay que movilizarlo. Y después, ahora sí, si ya nosotros somos buenos en acupuntura, pues ya nos vamos a los puntos de acupuntura, ya nos vamos a todo canal de vaso. Oiga, doctor, ahí tengo una duda. Ve que hay unos aparatos para sacar las toxinas poner uno en los pies. Ah, yo no creo en eso. ¿Eh? Yo no creo en eso. Bueno, yo he visto. Yo también he visto, pero yo no creo que sean toxinas. Y sí, claro, pero eso no es verdad. Bueno, eh, entonces no sacan toxinas. Mira, yo Los agarré mi... parches, bueno, antes Luis tenía unos parches y igual se los ponían en la planta de los pies y ya el otro día amanecían pero negros Mira, de las toxinas que según sacaban. ¿qué Y es parches una, chinos, ¿eh? ¿qué es una toxina? ¿Qué es una toxina? Pues Empecemos por la definición. como que te extrae, como dices, la No, verdad, ¿no? pero ¿qué es una toxina? ¿Qué es una toxina? Pues para mí es algo que no que está obstruyendo tu circulación. Ok, ¿por qué obstruirá el funcionamiento? ¿Porque pesa mucho o porque pesa poco? ¿Eh? Muy bien. Es denso, ¿no? Es tan denso que se puede sacar fácilmente por las vías naturales, el sudor, la orina, las heces. ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué no nos desintoxicamos todos los días y quedamos limpios? Si fuera tan fácil. Quiere decir que esas toxinas son tan pesadas que se pueden mover poco por las vías naturales de eliminación. Entonces, ¿cómo me dices que salen por la piel? ¿Vale? O sea, esa es una jalada de los pelos. Yo agarré mi agua, y a ver si sí, cierto. Yo agarré mi agua, me la llevé a mi laboratorio, tenemos un laboratorio de análisis clínico nosotros en la familia. A ver, córremela. Córremela como si fuera biometría hemática, y córremela como si fuera general de orina, y córremela como si fuera química sanguínea. Córremela. ¿Qué encuentras? Nada. El color y no sé qué. Vamos a ver experimentos. Digo, porque pues hay que hablar con Ah, depende de los metales que tenga. Y lógicamente la grasita que tenga uno en el cuerpo. Mira, yo aquí ayer publiqué hace unos semanas. ¿Por qué en esta imagen? Ujú. En esta imagen sugiere que se utilice de esta manera, ¿no? Mira, aquí está. Escucha esto. Aproximadamente en media hora, 150 litros de tu sangre. Toma tu autoridad. Al momento que sale al agua, el equipo se va a encargar de... Es de Rafita Carvajal. Ujú.
Y te vengo yendo, ¿eh? Pues, Porque hay una cosa ahí. bueno, velo, ve todo el video para ver si es cierto. Yo mientras voy aquí. ¿Listos? ¿Ya vieron entonces que se hizo una jala de los pelos? Y entonces la gente se siente bien por el efecto placebo. Yo creo que a lo mejor puede haber hasta algo diferente. A lo mejor sí se puede generar una diferencia de potencial y esa diferencia de potencial podría de alguna manera vincularse a un beneficio, pero podría ser muy pasivo. No lo creo. Pero es algo diferente a decir que se sacan las toxinas. ¿Sí me explico? ¿Vale? Entonces, pues ahora sí, yo siempre les digo, independientemente de dar tratamiento en vaso, ¿verdad? En tratamiento en riñones y en las partes afectadas directamente, ¿no? En las partes inferiores afectadas. ¿Sí? Y ya con esto, pues podemos dar toda una terapia completa. Terminamos siempre en palmas de las manos, en planta de los pies, ¿sí? Y esto hacerlo de la manera más frecuentemente posible. Yo siempre digo, lo mejor sería pues, que fuera diario, pero si no se puede, por lo menos 3 veces por semana. ¿De acuerdo? Muy bien, pues este es un tema bien diferente al que hemos dado por lo general, ¿verdad? Algo en lo que yo no me había metido con mucho con ustedes, pero el hecho de que pues no los veamos no quiere decir que no funcionen. Perfecto. Esta técnica que estábamos, así es como estaría entonces el drenaje linfático. Así es. Que así yo lo hago y me decían que así no. Hay que dejar el positivo. Pero digo, a mí me hace sentido eso. Hasta los Bueno, canales así. ¿quién crees que sepa más? ¿Los que inventaron esto y los que han trabajado por tantos años, por más de 10 años? ¿O intuitivamente el que piense de forma intuitiva? ¿Ok? Esta es la técnica que los que lo inventaron, lo desarrollaron y todos los casos que ustedes ven han sido con estas técnicas.
Este dispositivo ya como tal, de terahertz, ¿desde hace cuántos años lo usa? Ahorita, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, hace 16 años. 16 años. Ya como, Ya como dispositivo en el mercado. Por más de 10 años estuvo en el mercado asiático únicamente. ¿Sí? Y claro, en algunos... esto ya llevamos. Sí, ya. Esa No, es la única forma de... O sea, los terahertz solo los encontramos. no, hay otros dispositivos de terahercios. Hay otros dispositivos. Por ejemplo, estos lentes que nos trajeron, hay forma de que ahí haya terahertz. No lo sé. No los vio. Sí los vi. Pero yo no sé si dan terahertz o no dan terahertz. Habría que primero pedirle las especificaciones al fabricante y después comprobarlo, ¿no? Es fácil. Hay que llevarlos aquí al departamento de óptica de la UNAM y ahí se mira. Había una persona que nos decía que el Viva Webro no emite frecuencia de terahertz. Entonces, ahí cómo podemos comprobar. Pero ¿quién dice eso? Pues, la competencia, ¿no? Que dicen que hay Bueno. terahertz, que Dios quiere. ¿Cómo podemos comprobar que Bueno, qué se requiere hacer? yo lo que, mira, yo lo que hice, fui precisamente al departamento de física, ¿sí? Donde ya tenemos unas personas conocidas previamente, ¿verdad? Por los otros equipos iniciales con los que estuvimos trabajando, que son los primeros que hubo en el mercado, ¿no? Y ellos hicieron todas ese tipo de pruebas, ¿no? Entonces yo lo llevé y dije, a ver, revísame si metí tolerancia, si mi THz es 0.3 THz en la más alta. Ah, bueno, ya con eso lo hice, ¿verdad? Yo llevé, por ejemplo, otro equipo, ¿sí? Y no metía terahertz, ¿no? Entonces, más bien, si tú me dices que tu equipo sí mide terahertz, ¿cómo me lo compruebas, no? Aquí lo que hace falta en la empresa es de que esa situación, ¿verdad? Pues se documentara, ¿no? Puede ser útil. Puede ser útil tenerlo. Pero bueno, es una de las cosas que las que yo he estado peleando por mucho tiempo. ¿Vale? Pero bueno. Tú, más o menos interesante, ¿no? ¿Vale? ¿Vale? Bueno, ¿hay dudas, comentarios, preguntas? Si no hay preguntas, si no hay comentarios, pues entonces les agradezco profundamente el tiempo que han estado con nosotros. A ver qué otro día damos otro tema relacionado a medicina china, que no es muy común que yo los dé, aunque lógicamente damos un diplomado de medicina china, por supuesto que sí, pero pues habíamos permitido que otros compañeros se dieran más el tiempo para eso, ¿no? ¿Vale? Pero ya que ustedes me lo pidieron, pues aquí lo tienen. Y como eso, pues se pueden dar cantidad impresionante de cosas. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchísimas gracias. Dios los bendice. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Buen provecho. Nos vemos muy pronto. Dios los bendice. Hasta luego. Bravo, bravo, bravo. Gracias a los que estuvieron conectados. Nos vemos más tarde a las 8 de la noche nuevamente en este espacio a través de Zoom. Gracias. ¿Tú cierras desde ahí? Es que aquí no dice que se cierre.